Y ahora pasamos a la nueva parte, que también nos preocupa a todos y mucho, de seguridad, y le doy paso a Manuel. Buenos días. Bien, yo vengo a hablar sobre el tema del Esquema Nacional de Seguridad, básicamente del proceso de certificación que estamos llevando a cabo en la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. Bueno, voy a seguir este índice. En una introducción, un poco hablar del proyecto. Lo haré rapidito porque vamos todos mal de tiempo, pero sobre todo me interesa transmitir qué lecciones hemos aprendido en estos meses de trabajo con este tema y sobre todo también qué nos falta y unas pequeñas conclusiones. A estas alturas, cualquier responsable de TI casi de cualquier entidad tiene que saber que el ENS, el RGPD y la LOPD son la tríada, ¿no? O sea, la santísima trinidad de la normativa de seguridad y protección de datos de nuestras organizaciones, que impone pues, toda una serie de requisitos y de controles, verificaciones, etcétera, a los que más o menos ya deberíamos estar acostumbrados. Lo importante es que estas tres normas pretenden implantar cuestiones de seguridad y de privacidad desde el diseño de los sistemas de información, desde los más básicos de infraestructura hasta los sistemas de visualización que nos acaban de enseñar los compañeros. Todo ello buscando transmitir confianza a los ciudadanos y, en nuestro caso, como OCEX, a los cuentadantes, ¿no? Que al final administran datos también de los ciudadanos. Por tanto, la clave de todo es intentar transmitir confianza en que la información la tratamos correctamente y la aseguramos, digamos, dentro de esos márgenes que nos marcan las normas. ¿Cómo demostramos que estamos en un nivel de cumplimiento apropiado? Pues el propio Esquema Nacional de Seguridad, en su artículo 41, habla de dar publicidad a ese cumplimiento mediante unos distintivos que son o bien una declaración de conformidad, en el caso exclusivamente de aquellos sistemas de nivel básico, o bien a través de una certificación emitida por una entidad externa certificadora que ha de estar homologada por ENAC para hacerlo, y que además estas entidades certificadoras no pueden hacer otro tipo de trabajos relacionados con el Esquema Nacional de Seguridad, es decir, han de dedicarse en exclusiva a certificar el cumplimiento del ENS. Cuando consigues la certificación, pues ya puedes poner en tu sede electrónica estas pegatinas, ¿de acuerdo? Y digo pegatinas, pero no lo son. Es decir, esto lo que tiene que demostrar es ese compromiso de tu organización con la seguridad de la información que estás manejando. Casi 12 años después de la aprobación del ENS, los datos son bastante malos. Aquí no valen paños calientes, es decir, fijaos, 31, 4, 9, 18, o sea, 8, perdón, de todo el sector público nacional están certificados en el ENS. Esto es un dato ínfimo. Y no deberíamos ser los OCEX quienes, digamos, colaboremos a que el dato sea malo. Deberíamos intentar dar ejemplo dentro de nuestras posibilidades y también teniendo en cuenta que hay opiniones jurídicas que dicen que el Esquema Nacional de Seguridad y la Ley de Administración Electrónica no sería aplicable a nuestras entidades, pero si estamos hablando y hay otras ponencias posteriores que hablamos de Administración Electrónica y Esquema Nacional de Seguridad son todo uno, por tanto no podemos obviarlo. ¿Cómo hemos afrontado nosotros el proyecto? Pues afrontar un proyecto de Esquema Nacional de Seguridad es iniciarlo mediante un proyecto de trabajo planificado correctamente, pero cuyo resultado sea implantar el proceso de mejora de la seguridad para siempre. Es decir, esto no se termina. ¿Por qué? Por la sensación de que las infraestructuras, los sistemas van cambiando, vamos evolucionando, lo vamos mejorando y siempre hay que, por decirlo de alguna manera, revisar si nuestra certificación sigue siendo válida o no lo es. En nuestro caso, partimos de un inicio, una licitación, lo que ya todo el mundo puede imaginar, un primer diagnóstico de la situación, donde defines qué servicios están al alcance del ENS, qué infraestructuras y qué dependencias tienen esas infraestructuras, qué procedimientos tiene en ese momento la organización para hacer frente a las cuestiones de seguridad, y eso nos da un cierto nivel de cumplimiento del ENS en ese primer diagnóstico inicial. La siguiente etapa es categorizar nuestros sistemas en básicos, medios o de nivel alto, en función de las 5 dimensiones de seguridad ya por todos conocidas de confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad y trazabilidad.
el nivel máximo de esas dimensiones es lo que nos da el nivel de nuestro sistema. Aquí en este punto, luego lo incidiré, pero la recomendación básica es intentar mantenerlas todo lo bajo posible, huyendo de maximalismos y de lo mío súper importante, súper confidencial y debe estar súper disponible, porque eso provoca un salto cualitativo importantísimo entre pasar de un sistema de nivel medio a un sistema de nivel alto. En nuestro caso, después de dentro del proyecto, después de la categorización, hicimos una iniciativa de concienciación de nuestros usuarios. Es base en el Esquema Nacional de Seguridad que todo aquel que maneja información en un sistema de información protegido tiene que ser consciente de ello y consciente de las amenazas que hay en el exterior. La siguiente etapa fue un inventario de activos, activos de información, activos de equipamiento, etcétera. ¿De acuerdo? Esas dependencias, hay que mapear las dependencias que hay entre todos los activos de nuestra organización y analizar a qué amenazas están sometidos esos activos y qué impacto tendría la materialización de esa amenaza en ese determinado activo. Cada vez que añadimos un activo al inventario, eso crece exponencialmente y nos podemos encontrar rápidamente con miles de elementos de información que hay que gestionar para acabar obteniendo un análisis de riesgos que nos diga cuál es el riesgo inherente de un determinado activo ante una determinada amenaza, qué riesgos provienen heredados de los activos de los que depende y, una vez vistas de qué salvaguardas disponemos en la organización para una determinada amenaza, qué riesgo residual queda. Y aquí viene una decisión que es estratégica en las organizaciones. Cuando lleguéis a este punto, o si habéis llegado, ya lo sabréis, hay que definir cuál es nuestro nivel de riesgo aceptable. El riesgo cero no existe y la organización ha de ser consciente de que en esta primera etapa tenemos que parar en un sitio. Es decir, bueno, voy a asumir proyectos para dejar mi organización en este nivel de riesgo. Cuanto mayor es el nivel de riesgo que aceptamos, menos esfuerzo hay que hacer para adaptarse inicialmente y más trabajo tenemos después. Y ahí ya entramos en cuestiones de capacidad inversora, capacidad de trabajo y enfoque de cada una de las organizaciones, ¿vale? Normalmente nos recomendarán, cuando se hace uso de servicios externos para este tipo, normalmente nos recomiendan quedarnos en alrededor de un 5 o un 4, como mucho, en el primer ciclo de mejora de seguridad. Bajar del 4 al 3 ya requiere mucho esfuerzo y de 3 hacia abajo cada vez los esfuerzos son mayores, sobre todo si algún sistema lo tenéis de nivel alto. La siguiente etapa es lo que se llama declaración de aplicabilidad, donde se dice para todos mis sistemas, según el ENS, qué medidas de seguridad debo aplicar y cuáles estoy aplicando y hasta qué nivel de madurez. Y la diferencia entre lo que debería estar haciendo y lo que realmente estoy haciendo sería lo que en la siguiente slide se incluye en lo que sería plan de adecuación o plan de tratamiento del riesgo. ¿De acuerdo? Tengo un nivel de riesgo aceptable y tengo ese gap entre lo que debería estar haciendo y lo que hago realmente, ya puedo planificar una serie de iniciativas o proyectos para llegar a un determinado nivel de cumplimiento que debería ser que todos los activos estén protegidos en el nivel de riesgo aceptable que se ha definido. En nuestro caso, justo al mismo tiempo que hacíamos la declaración de aplicabilidad, también hicimos una segunda fase de concienciación de nuestros usuarios. Una segunda fase en la que además lanzamos una campaña falsa de phishing a nuestros usuarios con resultados bastante aceptables en cuanto a cuántos no picaron y cuántos además reportaron que habían recibido esa campaña de phishing. ¿De acuerdo? También es interesante transmitir ese tipo de información porque eso significa que las campañas van funcionando y que va calando el hecho de que esto no es que tengo un ordenador y voy haciendo cositas con él y tal, sino que es que estoy manejando una información y hay muchos peligros ahí fuera, ¿no? Así terminaría el primer ciclo. El primer ciclo de mejora de seguridad, el proyecto terminaría con la elaboración del plan de tratamiento de riesgos y con su ejecución. Pero durante su ejecución ya puede empezar un segundo ciclo de mejora de seguridad, porque he podido incorporar equipamiento, etcétera. Y volveríamos a girar la rueda de revisar la categorización, revisar el análisis de riesgos, revisar la declaración de aplicabilidad y hacer otro plan, incluyendo aquellas acciones del primer plan que no hayamos podido terminar o acciones nuevas.
todos esos ciclos deberían terminar en el intento o con cierta plausibilidad de que vamos a certificarnos. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos nosotros en la sindicatura? Pues estamos justo a la mitad de camino. Hemos terminado la declaración de aplicabilidad y a partir de, pues eso, a principios de enero, empezaremos a trabajar yo con el plan de tratamiento de riesgo. Ese plan, como veis en esta gráfica, hemos calculado que es aproximadamente un 30% del esfuerzo de todo el proyecto, lo cual no es moco de pavo. Y más si hacen falta inversiones, por lo que se hablaba antes de lo que se tarda en hacer esas inversiones. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Lo primero, el plan de tratamiento de riesgos es un programa de proyectos. No veo bien aquí, perdón. Por tanto, nos hace falta tener conocimientos y aplicar metodologías de gestión de programas y proyectos, tales como OpenPM Square, Prince2, PPM o PMBOK. El plan de tratamiento de riesgos genera cambios en TI, por tanto hay que aplicar metodologías de gestión del cambio y también generamos cambios en los servicios que prestamos desde informática. Por tanto, primera lección, conozca y use metodologías apropiadas. La segunda lección, pues vamos a empezar a quitarnos las excusas de encima de mucho trabajo, esto es una montaña, etcétera, y hagamos cosas. Pero hagamos cosas con ayuda, ¿de acuerdo? No tengamos miedo en contratar los servicios que haga falta para que nos ayuden, nos quiten todo el trabajo posible, gente experimentada y podamos avanzar rápido. Al final, el ENS se aplica a servicios que la Administración presta con el soporte de las TIC, pero esto no es un tema de informática, esto es un tema de toda la organización. Comité de seguridad con representantes de todas las partes interesadas de la casa y apoyo de la dirección inexcusable. Y, como os he dicho, concienciar a nuestro personal. Como ya he comentado antes, hay que controlar que la categorización del sistema sea lo más baja posible. Como alguien sea intransigente y siga empeñado en que tiene que ser de nivel alto, se van a disparar los costes, los tiempos y la dificultad. El ENS es un proceso, no es un proyecto. El proyecto es iniciar el proceso, pero una vez iniciada la primera vuelta hay que continuar y hay que aprovecharse de las herramientas que el CCN pone a nuestro alcance. ¿De acuerdo? Todo lo que se monte nuevo, que cumpla el ENS de raíz, el ENS y el RGPD. Así nos evitaremos problemas y dormiremos más tranquilos, ¿vale? Hay que garantizar seguridad y privacidad desde el diseño. Tenemos que establecer métricas de cómo vamos cumpliendo con los proyectos y, sobre todo, métricas de cómo mejora la seguridad, porque el ENS te obliga a hacer unas revisiones de cumplimiento internas cada cierto tiempo. Sobre todo, mantengamos organizada la información. Utilicemos un SGSI, o sea, para montar el SGSI es conveniente utilizar alguna herramienta de gestión de riesgos y cumplimiento de las que hay en el mercado. Así tenemos la documentación organizada, el análisis de riesgos lo tenemos mecanizado y añadir cosas o cambiar valores es muy rápido obtener un nuevo nivel de riesgo aceptable. El ENS no es seguridad sobre el papel, es seguridad práctica y real. Como os digo, es un proceso, debe ser una mejora certificada de gestión, no una pegatina publicitaria, como he dicho al principio. Y debemos optar por profesionalizar la seguridad. Esto no es, como tengo que cumplirlo y la dirección dice que tenemos que ir, pues voy haciendo cosas y tal. Hay que tomárselo en serio y profesionalizar nuestro trabajo en ese aspecto. Como queremos certificarnos, hay que recopilar evidencias de todo. ¿Qué nos vamos a contar si estamos en un OCEX y estamos pidiendo evidencias de toda la gente en las auditorías? Esto es exactamente igual, ¿de acuerdo? Conclusiones. Cumplir el ENS es imprescindible, quizá no legalmente obligatorio, pero, vamos, hoy en día debería serlo, imprescindible. Obtener la certificación debe ser la meta a lograr. La ruta hacia la certificación está en la mejora de la seguridad. Eso lo valoran bastante los certificados, por lo que tengo entendido. Repito otra vez que la seguridad es un proceso y no un proyecto. Necesitamos constituir un equipo para hacer ese cambio. Debemos implantar seguridad y privacidad desde el diseño en lo que se monte nuevo. No tengamos prisa, pero tampoco nos paremos ni abandonemos el proyecto porque nos dé mucho trabajo. Hay que asumirlo. Y las metodologías de gestión, las metodologías y la gestión del proyecto son nuestros aliados y a veces parece que sean burocracia adicional, pero al final son las que te salvan la vida, sobre todo si luego vas hacia una certificación. Y para terminar, es que vamos a tener un nuevo ENS en breve, con lo cual, otro motivo más para volver a arrancar la rueda, un nuevo ciclo
para los que ya estemos adelantados. Como no tenemos tiempo, las preguntas en la cena esta noche o cuando sea, aquí tenéis mis datos y cualquier cuestión pues os atenderé con gusto. Gracias. Muchas gracias.